Una niña de 7 años, descalza y hambrienta, solo quería vender 3 flores para comer ese día. Pero un oficial de policía la humilló frente a todos en medio del mercado, le arrebató las flores de las manos, las pisoteó con furia y la expulsó como si fuera basura. Nadie hizo nada. Nadie la defendió. Lucía salió corriendo, llorando, sintiendo que era invisible para el mundo entero. Se sentó bajo un árbol, con el corazón destrozado, y rezó una última vez pidiendo ayuda. Y entonces, algo imposible sucedió. Lo que pasó en los siguientes minutos no solo cambió su vida para siempre, sino que dejó a todo el pueblo en shock y al oficial lleno de vergüenza por lo que había hecho. ¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Alguna vez has estado en una situación donde pediste ayuda y nadie te escuchó? ¿Donde el mundo siguió caminando como si tú no existieras? Si alguna vez pasaste por algo así, entonces vas a entender perfectamente lo que Lucía sintió ese día en el mercado. Porque esta no es solo la historia de una niña huérfana humillada por la injusticia, es la historia de todos aquellos que alguna vez fueron ignorados, rechazados o tratados como si no importaran. Y lo que pasó después de ese momento tan doloroso va a tocarte el corazón de una manera que jamás imaginaste. Lucía tenía apenas 7 años cuando la vida ya le había quitado todo. No tenía padres, no tenía hogar, no tenía a nadie que la protegiera. Vivía sola en una casita de madera abandonada en las afueras del pueblo, donde el frío calaba hasta los huesos y el hambre era su compañera constante. Pero a pesar de toda esa soledad, a pesar de todo ese dolor, Lucía tenía algo que ni la pobreza ni el abandono pudieron robarle, una fe inquebrantable. Cada noche, con sus manitas juntas y los ojos cerrados, rezaba con una pureza que desarmaba al cielo. Le pedía a Dios fuerzas para seguir adelante, para no rendirse, para encontrar un pedacito de esperanza en medio de tanta oscuridad. Esa mañana, Lucía despertó con un propósito. Había pasado la noche entera sin comer, y sabía que si no conseguía algo ese día, tal vez no tendría fuerzas para el siguiente. Entonces caminó kilómetros bajo el sol ardiente hasta llegar al mercado del pueblo. En sus manos llevaba 3 flores silvestres que había cortado con mucho cuidado del campo. No eran flores elegantes, no tenían colores brillantes ni envolturas bonitas, pero eran lo único que tenía para ofrecer. Con una sonrisa tímida y una voz apenas audible, se acercaba a las personas y les decía con toda la dulzura del mundo: «Una flor, señor, una flor, señora, es para comer hoy». Pero la gente pasaba de largo. Algunos ni siquiera la miraban. Otros la observaban con lástima, pero seguían su camino sin decir nada. Y entonces llegó él. Un oficial de policía, vestido con su uniforme impecable, caminaba entre los puestos del mercado como si fuera el dueño del lugar. Cuando sus ojos se posaron en Lucía, su rostro cambió. No había compasión en su mirada, solo molestia. Se acercó con pasos firmes, y con una voz que retumbó en todo el mercado, le gritó frente a decenas de personas que se quedaron paralizadas: «Niña, ¿qué haces aquí? Estás ensuciando el mercado. Lárgate de aquí antes de que te lleve detenida». Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, intentó explicarle que solo quería vender sus flores, que tenía mucha hambre, que no molestaba a nadie. Pero él no escuchó. Con un gesto brusco, le arrebató las 3 flores de las manos y las tiró al suelo. Y como si eso no fuera suficiente, las pisoteó con rabia, aplastando cada pétalo hasta convertirlas en nada. La gente miraba en silencio. Algunos susurraban entre ellos, avergonzados. Otros bajaban la cabeza, incapaces de enfrentar lo que estaban viendo. Pero nadie hizo nada. Nadie defendió a esa niña huérfana que solo quería sobrevivir un día más. Lucía, con el corazón destrozado en 1000 pedazos, recogió los restos de sus flores del suelo y salió corriendo del mercado, llorando como nunca antes había llorado. Se sentó bajo un árbol, lejos de las miradas, y entre sollozos que le cortaban la respiración, volvió a hablar con Dios. Pero esta vez su oración era diferente. Esta vez preguntaba con dolor: «Diosito, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué nadie me ve? ¿Por qué soy invisible para todos?». Y justo en ese momento, cuando Lucía estaba a punto de perder toda esperanza, algo que nadie esperaba estaba por suceder. Algo que cambiaría su vida para siempre y que demostraría que los milagros existen incluso en los lugares más oscuros.
Pero antes de contarte lo que pasó en ese momento que cambió todo, quiero pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón, si de alguna manera te identificas con Lucía o conoces a alguien que ha pasado por situaciones difíciles, déjame un comentario ahora mismo. Escribe amén si crees en los milagros, o simplemente cuéntame qué estás sintiendo en este momento. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita, porque cada semana comparto historias reales como esta que restauran la fe y nos recuerdan que nunca estamos solos, incluso cuando todo parece perdido. Ahora sí, volvamos a ese árbol donde Lucía lloraba con el alma rota. Sus lágrimas caían una tras otra mientras abrazaba los pétalos aplastados de sus flores. En su mente resonaban las palabras crueles del oficial, las miradas indiferentes de la gente, el silencio cómplice de todos los que vieron la injusticia y no hicieron nada. Se sentía tan pequeña, tan insignificante, tan olvidada por el mundo entero. Pero hay algo que Lucía no sabía en ese momento. Hay algo que ninguno de nosotros sabemos cuando estamos en medio del dolor más profundo, que Dios nunca deja de vernos, incluso cuando sentimos que nadie más lo hace. Porque mientras Lucía estaba ahí sentada, destrozada y hambrienta, preguntándose si valía la pena seguir intentando, alguien la estaba observando desde lejos. Alguien que había visto toda la escena en el mercado. Alguien cuyo corazón se había conmovido de una manera que no sentía desde hacía muchos años. Y esa persona estaba a punto de hacer algo que no solo cambiaría la vida de Lucía, sino que demostraría que la bondad todavía existe en este mundo y que los milagros llegan justo cuando más los necesitamos. Ese hombre que observaba desde lejos era don Ricardo Mendoza, un empresario de 62 años que había llegado al mercado esa mañana para comprar frutas frescas, como hacía cada semana. Don Ricardo era conocido en todo el pueblo por su éxito, por sus trajes impecables y por ese aire de seriedad que siempre lo rodeaba. La gente lo respetaba, algunos lo admiraban, pero pocos conocían realmente su historia. Pocos sabían que detrás de ese hombre próspero había un niño que una vez también sintió el frío del abandono y el peso insoportable del hambre. Cuando don Ricardo vio al oficial humillar a Lucía, algo dentro de él se quebró. No fue solo indignación lo que sintió, fue algo mucho más profundo. Fue como si el tiempo retrocediera 50 años y él volviera a ser ese niño de 8 años que vagaba por las calles pidiendo ayuda, ese niño al que también expulsaron de lugares públicos, ese niño al que trataron como si fuera invisible. La imagen de Lucía recogiendo los pétalos aplastados de sus flores le atravesó el corazón como una flecha ardiente. Y en ese momento tomó una decisión que cambiaría 2 vidas para siempre. Mientras Lucía lloraba bajo aquel árbol, abrazando los restos de sus flores como si fueran lo único que le quedaba en el mundo, don Ricardo subió a su auto y le pidió a su chofer que lo llevara hasta donde estaba la niña. El camino fue corto, apenas unos minutos, pero para don Ricardo cada segundo fue una jornada hacia su propio pasado, hacia ese momento en que alguien le tendió la mano cuando más lo necesitaba y le dio la oportunidad de convertirse en quien era hoy. Ahora le tocaba a él ser esa mano extendida para otra alma inocente que sufría injustamente. El auto negro se detuvo cerca del árbol. Lucía levantó la mirada asustada, pensando que tal vez venían a regañarla de nuevo, a decirle que ni siquiera ahí podía estar. Pero cuando vio a don Ricardo bajarse del vehículo y caminar hacia ella con pasos lentos y cuidadosos, algo en su mirada la tranquilizó. Había bondad en esos ojos. Había comprensión. Había algo que ella no había visto en mucho tiempo, alguien que realmente la veía. Don Ricardo se arrodilló frente a ella, sin importarle que su traje de $1000 tocara el suelo polvoriento. La miró directamente a los ojos, y le dijo con una voz suave pero firme: «Pequeña, vi lo que pasó en el mercado. Vi cómo te trataron. Y quiero que sepas algo muy importante. Tú no eres invisible. Yo te veo. Dios te ve. Y lo que te hicieron hoy fue injusto y cruel». Lucía lo miraba sin poder articular palabra, con las lágrimas todavía corriendo por sus mejillas sucias. Nadie le había hablado así jamás. Nadie le había dicho que importaba. Don Ricardo continuó: «Hace muchos años, yo también fui un niño pobre. También pasé hambre. También me echaron de lugares por el simple hecho de ser pobre. Dormí en las calles, comí de la basura, y hubo días en los que pensé que no valía la pena seguir viviendo. Pero entonces apareció un hombre
un desconocido que decidió ayudarme sin pedir nada a cambio. Me dio trabajo, me enseñó un oficio, me trató con dignidad. Ese hombre salvó mi vida. Y desde ese día, me prometí a mí mismo que si alguna vez tenía la oportunidad de hacer lo mismo por alguien más, no la desperdiciaría. Lucía escuchaba cada palabra como si fueran gotas de agua en un desierto infinito. Su corazón, que momentos antes estaba destrozado, comenzaba a latir de una manera diferente. Era esperanza. Era esa sensación extraña de que tal vez, solo tal vez, las cosas podían cambiar. Don Ricardo metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre blanco. Lo abrió y le mostró a Lucía lo que había dentro. Billetes, muchos billetes. Suficiente dinero para que ella pudiera comer durante meses, para que pudiera comprarse ropa y zapatos, para que pudiera vivir con dignidad. «Esto es para ti», le dijo don Ricardo colocando el sobre en las pequeñas manos temblorosas de Lucía. «Pero no es solo eso. Quiero ofrecerte algo más. Quiero darte un trabajo. No algo pesado ni difícil, sino algo hermoso. Tengo un jardín grande en mi casa, lleno de flores de todo tipo. Necesito a alguien que me ayude a cuidarlas, a regarlas, a hablarles como tú hablabas con esas 3 flores que llevabas hoy. Y a cambio, tendrás un lugar seguro donde vivir, comida todos los días, y podrás ir a la escuela como cualquier niña de tu edad merece». Lucía no podía creerlo. Su mente intentaba procesar todo lo que estaba escuchando, pero parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Acaso esto era real? ¿O era otro de esos sueños que tenía cuando el hambre la hacía delirar? Miró el sobre en sus manos, luego miró a don Ricardo, y finalmente las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas completamente diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una alegría tan profunda que no cabía en su pequeño cuerpo. «¿De verdad, señor?», preguntó con voz quebrada. «¿De verdad puedo ir con usted? ¿No me va a echar después?». Don Ricardo sonrió con ternura y le puso una mano sobre el hombro. «De verdad, pequeña, te lo prometo. Y yo nunca rompo mis promesas». En ese momento, Lucía se lanzó a sus brazos y lo abrazó con toda la fuerza que sus bracitos le permitían. Y don Ricardo, ese hombre serio que rara vez mostraba emociones, sintió como sus propios ojos se llenaban de lágrimas. La jornada de Lucía estaba a punto de cambiar por completo. El impacto de ese encuentro bajo el árbol reverberaría en su vida de maneras que ni ella ni don Ricardo podían imaginar en ese momento. Porque a veces el destino nos pone frente a personas que están destinadas a transformarnos, y las elecciones que hacemos en esos momentos definen quiénes somos realmente. Si esta historia te está conmoviendo, escribe en los comentarios: «Los milagros existen cuando hay bondad». Aquel oficial de policía se llamaba Marcos Fuentes. Tenía 38 años de servicio y una reputación de ser estricto, inflexible, alguien que cumplía las reglas sin importar las circunstancias. Para él, el mercado debía mantener cierto orden, cierta imagen, y la presencia de niños pidiendo limosna o vendiendo cosas en la calle arruinaba esa imagen que tanto le importaba preservar. Pero lo que Marcos no sabía era que sus propias elecciones ese día desencadenarían una serie de acontecimientos que pondrían en evidencia no solo su falta de compasión, sino también la indiferencia colectiva de toda una comunidad. Cuando Marcos vio a Lucía entre los puestos del mercado, algo en él se activó. No fue empatía ni curiosidad por saber su historia. Fue molestia pura. Esa niña descalza, con su vestido rasgado y sus 3 flores marchitas, representaba todo lo que él consideraba inaceptable en su jurisdicción. Sin pensarlo 2 veces, caminó hacia ella con la autoridad que le daba su uniforme, ese uniforme que debería simbolizar protección pero que en ese momento se convirtió en un instrumento de humillación. Lucía lo vio acercarse y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había aprendido a reconocer las miradas de desaprobación, esas miradas que te hacen sentir menos que humano. Intentó retroceder, pero ya era tarde. La voz de Marcos resonó por todo el mercado como un trueno. «Niña, ¿qué haces aquí? Estás ensuciando el mercado. Lárgate de aquí antes de que te lleve detenida». Las palabras cayeron sobre Lucía como piedras. Cada sílaba fue un golpe directo a su ya frágil dignidad. Ella intentó explicarse, su voz apenas un susurro tembloroso. «Señor, solo quiero vender estas flores. Tengo mucha hambre».
Pero Marcos no quiso escuchar. En su mundo, las excusas no importaban. Las circunstancias no importaban. Solo importaba la apariencia de control y orden. Con un movimiento brusco, le arrebató las 3 flores de las manos. Lucía intentó sostenerlas, pero la fuerza del oficial era demasiado. Las flores cayeron al suelo y antes de que ella pudiera recogerlas, Marcos las pisoteó deliberadamente, una por una, aplastando cada pétalo con la suela de su bota negra. «Te dije que te vayas. No quiero verte más por aquí», gritó mientras señalaba hacia la salida del mercado. El impacto de ese acto fue devastador. No solo destruyó las flores, destruyó la última esperanza que Lucía tenía de comer ese día. Alrededor, decenas de personas presenciaban la escena. Comerciantes que conocían a Lucía de otras ocasiones, madres que llevaban a sus hijos de la mano, ancianos que compraban sus verduras del día. Todos vieron lo que pasó. Algunos murmuraban entre ellos, claramente incómodos con la brutalidad del oficial. Otros desviaban la mirada, avergonzados de su propia cobardía. Había quienes querían intervenir, pero el miedo a confrontar a una figura de autoridad los paralizaba. Y así, en medio de una multitud, Lucía estaba completamente sola. La indiferencia colectiva fue casi tan cruel como el acto del oficial mismo. Lucía se agachó con las manos temblorosas y comenzó a recoger los pétalos destrozados del suelo. Sus lágrimas caían sobre ellos, mezclándose con el polvo. Cada pétalo que recogía era un pedazo de su corazón rompiéndose un poco más. No entendía por qué el mundo era tan cruel con ella. No entendía qué había hecho para merecer tanto rechazo, tanta humillación. Con los restos de sus flores apretados contra su pecho, salió corriendo del mercado mientras los sollozos le cortaban la respiración. Corrió y corrió hasta que sus piernas ya no pudieron más, hasta que el dolor en su pecho era tan grande que tuvo que detenerse. Se dejó caer bajo un árbol viejo en las afueras del mercado, un lugar donde nadie pudiera verla, donde pudiera llorar sin que le dijeran que se callara o que se fuera. Abrazó los pétalos aplastados como si fueran lo más valioso del mundo, porque en cierto modo lo eran. Eran todo lo que tenía. Entre sollozos que sacudían todo su pequeño cuerpo, Lucía levantó la mirada al cielo y habló con la única presencia que sentía que nunca la abandonaba. «Diosito, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué soy tan invisible para todos? Traté de hacer todo bien. Traté de no molestar a nadie. Solo quería comer hoy. Solo quería sobrevivir un día más. Por favor, ayúdame. Ya no sé qué más hacer». Lo que Lucía no sabía era que su oración no caía en el vacío. Lo que ella no podía ver desde su lugar bajo el árbol era que alguien había sido testigo de toda la injusticia. Don Ricardo Mendoza había llegado al mercado justo en el momento en que Marcos humillaba a Lucía. Había visto todo desde su posición cerca de un puesto de frutas. Había visto la crueldad, la indiferencia, el abuso de poder. Y algo dentro de él se encendió. Fue como si una chispa dormida durante años cobrara vida de repente. Esa chispa se llamaba memoria. La memoria de su propio sufrimiento. La memoria de cuando él también fue invisible para el mundo. Don Ricardo no lo pensó 2 veces. Le dijo a su chofer que lo esperara y caminó con determinación siguiendo la dirección en la que Lucía había corrido. La encontró bajo ese árbol, destrozada, vulnerable, completamente rota. Y en ese momento, Don Ricardo entendió que ese encuentro no era casualidad. Era destino. Era el universo dándole la oportunidad de ser para alguien más lo que otro fue para él décadas atrás. La jornada de ambos estaba a punto de cruzarse de una manera que transformaría sus vidas para siempre, porque las verdaderas revelaciones no vienen de las grandes palabras, sino de las acciones que nacen del corazón cuando somos testigos del dolor ajeno y decidimos no mirar hacia otro lado. Don Ricardo se quedó un momento observando a Lucía antes de hablarle. Veía en ella su propio reflejo del pasado, ese niño asustado y hambriento que alguna vez fue. Había algo en la manera en que ella abrazaba esos pétalos destrozados que le recordaba a sí mismo aferrándose a la esperanza cuando no tenía nada más. Sabía exactamente lo que significaba estar en ese lugar oscuro donde el mundo te hace sentir que no mereces existir. Y sabía también que ese era el momento preciso en el que una vida podía cambiar para siempre, dependiendo de si alguien decidía tender la mano o simplemente seguir de largo. Se arrodilló en el suelo polvoriento frente a Lucía, sin importarle que su traje de diseñador se ensuciara.
Ese traje podía limpiarse o reemplazarse, pero este momento, esta oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de alguien, era único e irrepetible. «Pequeña», le dijo con una voz suave que contrastaba con la firmeza de su presencia, «vi lo que pasó en el mercado. Vi cómo te trataron. Y quiero que sepas algo muy importante. Tú no eres invisible. Yo te veo. Dios te ve». Lucía levantó la mirada lentamente, con los ojos hinchados de tanto llorar, y por primera vez en mucho tiempo vio algo en los ojos de otra persona que no era lástima ni desprecio. Era reconocimiento. Era respeto. Era humanidad pura. Don Ricardo notó la confusión en el rostro de Lucía y continuó hablando. Necesitaba que ella entendiera que esto no era caridad vacía ni un gesto superficial motivado por la culpa. Hace muchos años, yo también fui un niño pobre. Viví en las calles, dormí bajo puentes, rebusqué comida en la basura. También pasé hambre, tanto hambre que algunos días pensaba que no llegaría al siguiente. Y hubo un momento en mi vida, muy parecido a este que estás viviendo tú ahora, donde todo parecía perdido. Pero entonces apareció un hombre, un desconocido que decidió verme cuando todos los demás miraban hacia otro lado. Él me ayudó cuando más lo necesitaba, me dio trabajo, me enseñó un oficio, me trató con dignidad. Y gracias a esa decisión suya, yo estoy aquí hoy. Hoy es mi turno de ayudarte a ti. Las palabras de don Ricardo penetraron profundamente en el corazón de Lucía. Por primera vez en su corta vida, alguien no solo la veía, sino que también entendía su dolor desde un lugar de experiencia genuina. No era alguien que sentía lástima desde la distancia. Era alguien que había caminado por el mismo valle oscuro y había salido del otro lado. Eso lo hacía diferente. Eso lo hacía real. Don Ricardo metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre blanco. Lo abrió lentamente frente a ella y le mostró el contenido. Había dinero, mucho dinero. Más dinero del que Lucía había visto jamás en su vida. «Esto es para ti», le dijo colocando el sobre en sus pequeñas manos temblorosas. «Es suficiente para que puedas comer, vestirte y estudiar durante un año entero. Pero quiero darte algo más importante que el dinero». Lucía sostenía el sobre con ambas manos, temiendo que si lo soltaba todo desaparecería como un sueño. Su mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué este hombre estaba siendo tan bueno con ella? ¿Qué quería a cambio? Toda su vida le había enseñado a desconfiar, a protegerse, porque nadie daba nada sin esperar algo. Pero había algo en la mirada de don Ricardo que desarmaba todas esas defensas. Había autenticidad. Había bondad sin condiciones. «A partir de hoy», continuó don Ricardo, «te voy a dar un trabajo. No quiero que pienses que esto es limosna. Quiero que sepas que tienes valor, que puedes contribuir, que eres importante. Vas a ayudar en mi jardín, cuidando las flores. Y a cambio, tendrás un lugar seguro donde vivir, un techo sobre tu cabeza, comida caliente todos los días, y podrás ir a la escuela como cualquier niña de tu edad merece». El impacto de esas palabras fue tan grande que Lucía sintió que su corazón podía explotar. Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo, pero esta vez eran completamente diferentes. No eran lágrimas de dolor ni de desesperación. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una alegría tan profunda y pura que no cabía dentro de su pequeño cuerpo. Era la sensación de ser rescatada del borde de un abismo, de ser vista cuando te creías invisible, de ser elegida cuando te sentías descartada. «¿De verdad, señor?», preguntó con voz quebrada, todavía temerosa de que todo fuera una ilusión. «¿De verdad puedo ir con usted? ¿No me va a echar cuando se canse de mí?» Don Ricardo sintió un nudo en la garganta ante esa pregunta. Le dolía saber que esta niña había sido rechazada tantas veces que incluso ante un milagro evidente, su primer instinto era dudar. «Te lo prometo, Lucía, y yo nunca rompo mis promesas. Eres bienvenida en mi hogar por el tiempo que necesites. No por lástima, sino porque creo que nuestro encuentro hoy no fue casualidad. Creo que estabas destinada a cruzarte en mi camino, y yo en el tuyo». En ese momento, Lucía dejó caer los pétalos aplastados que todavía sostenía y se lanzó a los brazos de don Ricardo. Lo abrazó con toda la fuerza que sus bracitos delgados le permitían, y él la recibió con la ternura de un padre que reencuentra a una hija perdida. Ahí, bajo ese árbol,
En las afueras de un mercado donde minutos antes había sido humillada públicamente, Lucía experimentaba el milagro que había rogado con tanta desesperación. Y don Ricardo, ese hombre exitoso que lo había logrado todo en términos materiales, sintió algo que no había sentido en años, un propósito que trascendía el dinero y el poder. Ambos estaban siendo transformados en ese abrazo. La jornada de Lucía acababa de dar un giro que ella nunca imaginó posible, y la de don Ricardo estaba recibiendo un significado renovado. Las decisiones que tomamos cuando somos testigos del sufrimiento ajeno definen quiénes somos realmente, y ese día, don Ricardo eligió ser el tipo de persona que el mundo necesita más, alguien que no mira hacia otro lado. Si esta parte de la historia te conmovió, escribe en los comentarios. La bondad puede cambiarlo todo. Los primeros días en la casa de don Ricardo fueron una revelación constante para Lucía. Cada mañana despertaba en una cama suave, con sábanas limpias que olían a lavanda, y por un momento pensaba que seguía soñando. Se pellizcaba el brazo para asegurarse de que todo era real. Luego bajaba las escaleras y encontraba el desayuno servido en la mesa, pan caliente, frutas frescas, leche tibia. Cosas simples que para ella representaban un lujo inimaginable. Al principio comía despacio, casi con miedo, como si en cualquier momento alguien fuera a quitarle el plato. Pero don Ricardo se sentaba frente a ella y le sonreía con paciencia, recordándole con su sola presencia que esto no era temporal, que esto era su hogar ahora. El jardín se convirtió en el lugar favorito de Lucía. Don Ricardo tenía razón cuando le dijo que necesitaba a alguien que cuidara las flores con amor. Había rosas de todos los colores, jazmines que perfumaban el aire al atardecer, margaritas que se abrían con el sol de la mañana. Lucía pasaba horas ahí, hablándoles a las plantas como si fueran sus amigas, regándolas con cuidado, quitando las hojas secas con ternura. Y las flores parecían responder a su amor, creciendo más fuertes y vibrantes que nunca. Don Ricardo a menudo la observaba desde la ventana de su estudio, con una sonrisa que había olvidado que podía formar. Esa niña había traído vida a una casa que durante años había sido solo un espacio vacío lleno de muebles caros pero sin alma. Con el paso de los meses, algo hermoso comenzó a florecer entre ellos. No era solo una relación de benefactor y beneficiaria. Era algo mucho más profundo. Don Ricardo se convirtió en la figura paterna que Lucía nunca tuvo, y ella se convirtió en la razón por la cual él volvía a casa con entusiasmo cada tarde. Cenaban juntos y conversaban sobre el día. Él le contaba historias de sus viajes de negocios, y ella le contaba lo que había aprendido en la escuela, porque sí, don Ricardo cumplió su promesa y la inscribió en la mejor escuela del pueblo. Al principio, Lucía tenía miedo de no estar a la altura, de que los otros niños se burlaran de ella por haber sido pobre. Pero descubrió que tenía una mente brillante y una capacidad de aprendizaje que sorprendió a sus maestros. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín, Lucía reunió el coraje para hacer la pregunta que llevaba meses guardando en su corazón. Se detuvo de regar las rosas y miró a don Ricardo con esos ojos grandes que ahora brillaban con vida. «Don Ricardo», dijo con voz suave, «¿por qué me ayudó? Yo no era nadie. Yo no valía nada. Usted pudo haberme ignorado como todos los demás». Don Ricardo dejó las tijeras de podar sobre la mesa del jardín y se sentó en el banco de madera, invitándola a sentarse junto a él. La miró con una expresión que mezclaba nostalgia y amor genuino. «Lucía», comenzó, eligiendo cada palabra con cuidado, «te voy a contar algo que nunca le he contado a nadie. Cuando yo tenía tu edad, vivía en las calles. Mi padre nos abandonó y mi madre murió de enfermedad. Yo estaba completamente solo, exactamente como tú estabas ese día en el mercado. Y llegó un momento en que dejé de creer que las cosas podían mejorar. Dejé de creer en la bondad de la gente. Dejé de creer en Dios. Pero entonces apareció don Alberto, un señor mayor que tenía una carpintería. Él me vio robando pan de su tienda y en lugar de llamar a la policía, me llevó adentro, me dio de comer y me ofreció trabajo. Me enseñó el oficio, me dio un lugar donde dormir, me trató como a un hijo. Él me salvó la vida, Lucía. Y cuando murió hace 5 años, me hizo prometerle algo en su lecho de muerte». Don Ricardo hizo una pausa, sus ojos se humedecieron con el recuerdo. «Me hizo prometer que si alguna vez veía a alguien en la misma situación en la que yo estuve, no miraría hacia otro lado.
Me dijo, Ricardo, el éxito no se mide por cuánto dinero acumulas, sino por cuántas vidas tocas. Y ese día en el mercado, cuando te vi siendo humillada por ese oficial, supe que ese era el momento de cumplir mi promesa. Pero hay algo más que debes saber. Don Ricardo tomó las manos de Lucía entre las suyas. Tú no solo recibiste ayuda ese día, tú también me salvaste a mí, porque yo había perdido el rumbo. Tenía todo el dinero del mundo, pero ninguna razón para levantarme cada mañana con alegría. Estaba vacío por dentro. Y entonces llegaste tú, con tu fe inquebrantable, con tu dulzura a pesar del dolor, con tu capacidad de sonreír incluso cuando el mundo te daba razones para llorar. Tú me recordaste porque sigo vivo, Lucía. Dios pone personas en nuestro camino para recordarnos que nadie es invisible, y tú me recordaste que todavía hay esperanza en este mundo. Lucía se abrazó a él y ambos lloraron juntos, pero eran lágrimas de sanación, de gratitud mutua, de un amor que había crecido entre dos almas rotas que se encontraron en el momento justo. Los meses continuaron pasando y Lucía siguió floreciendo. Su transformación era visible no solo físicamente, sino en su espíritu. Ahora caminaba con la cabeza en alto, hablaba con confianza, soñaba con el futuro, y su sueño más grande era convertirse en maestra, para poder ayudar a otros niños como ella a descubrir su potencial. Pero había algo más que Lucía hacía cada semana sin falta. Cada sábado por la mañana, regresaba al mercado donde había sido humillada. Don Ricardo la acompañaba y juntos llevaban ramos de flores del jardín. Lucía las regalaba a los niños que vendían cosas en las calles, a los ancianos que pedían limosna, a cualquiera que pareciera necesitar un recordatorio de que no estaban solos. Y cuando la gente del mercado la veía, ya no veían a la niña sucia y desesperada que una vez fue. Veían a una niña llena de gracia, de propósito, de esperanza. Se había convertido en un símbolo viviente de que las cosas pueden cambiar, de que los milagros existen, de que la bondad tiene el poder de transformar destinos. Había pasado casi un año desde aquel día en el mercado cuando algo inesperado sucedió. Era un sábado por la mañana y Lucía estaba en su rutina habitual de regalar flores cuando vio una figura familiar entre la multitud. Era el oficial Marcos Fuentes, el mismo hombre que la había humillado, que había pisoteado sus flores, que le había gritado que se fuera. Lucía sintió que su corazón se aceleraba, no por miedo esta vez, sino por algo diferente. Había aprendido que el perdón no significa olvidar el dolor, sino liberarse del peso del resentimiento. Don Ricardo le había enseñado eso. Marcos la reconoció inmediatamente. Su rostro mostró sorpresa primero, luego algo que parecía vergüenza. Se detuvo a unos metros de ella, sin saber si acercarse o alejarse. Lucía tomó una decisión en ese momento que definiría no solo su carácter, sino el impacto que tendría en las vidas de otros. Caminó hacia él con calma, sosteniendo una rosa blanca en sus manos. «Hola, señor oficial», le dijo con una voz suave pero firme. «¿Recuerda aquel día hace un año?» Marcos bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de la niña. «Sí», murmuró apenas audible. «Lo recuerdo. Y lo lamento. He pensado en ese día muchas veces. En cómo te traté. En lo que hice». Lucía extendió la rosa hacia él. «Esta es para usted», dijo. «Porque he aprendido algo importante en este año. He aprendido que todos estamos luchando batallas que otros no pueden ver. He aprendido que la dureza en el corazón de alguien casi siempre esconde dolor. No sé qué batallas estaba usted peleando ese día, pero quiero que sepa que lo perdono. Y quiero que esta rosa le recuerde que nunca es tarde para elegir la bondad». Marcos tomó la rosa con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había contenido durante décadas de servicio en un trabajo que lo había endurecido. «No merezco tu perdón», dijo con voz quebrada. «Fui cruel contigo cuando más vulnerable estabas». «Nadie merece el perdón, señor oficial», respondió Lucía con una sabiduría que superaba su edad. «Por eso se llama gracia. Y la gracia es lo único que puede romper los ciclos de dolor. Don Ricardo me enseñó eso. Él me mostró que una sola decisión de bondad puede cambiar el curso de una vida entera. Usted tiene el poder de hacer lo mismo por alguien más». Marcos asintió, incapaz de articular palabras. Se alejó del mercado ese día como un hombre diferente,
llevando consigo no solo una rosa blanca, sino una lección que transformaría la manera en que ejercía su autoridad de ahí en adelante. Don Ricardo observaba la escena desde cierta distancia, con el corazón lleno de orgullo. Lucía no solo había sanado sus propias heridas, había aprendido a ser sanadora de otros. Esa era la verdadera transformación. No se trataba solo de cambiar circunstancias externas, sino de cambiar desde adentro, de convertir el dolor en propósito, la injusticia en compasión, la oscuridad en luz. Esa tarde, mientras regresaban a casa, don Ricardo le dijo a Lucía: «Hoy hiciste algo extraordinario. Le diste a ese hombre algo que probablemente nadie le había dado antes, la oportunidad de redimirse». «Aprendí del mejor», respondió Lucía tomando su mano. «Usted me dio esa misma oportunidad cuando nadie más lo hizo». Y en ese intercambio simple había una verdad profunda sobre cómo funciona la bondad en el mundo. Se multiplica, se expande. Una persona transformada por la gracia se convierte en fuente de gracia para otros. Don Ricardo había sido transformado por don Alberto, Lucía había sido transformada por don Ricardo, y ahora el oficial Marcos estaba siendo transformado por Lucía. Era una cadena inquebrantable de redención que se extendía a través de generaciones. La historia de Lucía no terminó ahí, por supuesto. Las mejores historias nunca terminan realmente porque sus efectos continúan resonando mucho después de que los eventos principales han pasado. Lucía continuó creciendo, estudiando, soñando. Llegó a cumplir 12 años, luego 13, luego 15. Y con cada año que pasaba, su determinación de convertirse en maestra se fortalecía. Quería estar en las aulas no solo para enseñar matemáticas o historia, sino para ver a los niños que otros no veían. Para ser esa voz que le dijera a algún niño invisible: «Tú importas. Tú tienes valor. Tú tienes un propósito». El mercado se convirtió en un lugar diferente también. Los comerciantes que habían sido testigos silenciosos de la humillación de Lucía comenzaron a tratarla con un respeto especial. Algunos se disculparon por no haber intervenido ese día. Otros simplemente le mostraban amabilidad extra, como tratando de compensar su cobardía anterior. Y los niños que vendían cosas en las calles ahora tenían a alguien que los veía, que los escuchaba, que les regalaba flores y les recordaba que no estaban solos. Lucía se había convertido en exactamente lo que el mundo necesitaba más, alguien que había conocido el fondo de la desesperación y había elegido usar esa experiencia para elevar a otros. La jornada de Lucía enseña algo que todos necesitamos escuchar en algún momento de nuestras vidas. Enseña que la injusticia puede intentar quebrarnos, puede intentar convencernos de que no valemos nada, puede intentar apagar la luz dentro de nosotros. Pero la fe y la bondad tienen un poder que la injusticia nunca podrá vencer. Tienen el poder de transformar no solo nuestras circunstancias, sino nuestra esencia misma. Tienen el poder de convertir víctimas en vencedores, dolor en propósito, desesperación en esperanza inquebrantable. Tal vez tú también has pasado por momentos donde te sentiste invisible, donde caminaste por lugares llenos de gente pero te sentiste completamente solo, donde la vida te trató con crueldad y nadie pareció notarlo o importarle, donde pediste ayuda y solo encontraste puertas cerradas y corazones fríos. Si ese eres tú, quiero que recuerdes la historia de Lucía. Quiero que recuerdes que Dios te ve incluso cuando sientes que nadie más lo hace. Y quiero que sepas que tu milagro puede estar más cerca de lo que imaginas, porque a veces los milagros no caen del cielo envueltos en luz celestial, sino que llegan en forma de personas ordinarias que toman la decisión extraordinaria de ser luz en medio de la oscuridad que nos rodea. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, escribe en los comentarios: «Yo también creo en los milagros». Si llegaste hasta aquí, hasta este momento final de la historia de Lucía, quiero agradecerte de corazón. Sé que en este mundo lleno de distracciones, de notificaciones constantes y de contenido que pasa frente a nuestros ojos sin dejarnos nada, tú elegiste quedarte. Elegiste escuchar una historia sobre fe, sobre injusticia, sobre redención. Y eso dice mucho de quién eres tú como persona. Esta historia no es solo entretenimiento. Es un recordatorio de que todos tenemos el poder de ser la diferencia en la vida de alguien más. De que una sola decisión de bondad puede cambiar un destino completo. De que los milagros existen, y muchas veces nosotros somos los instrumentos a través de los cuales esos milagros llegan a otros. Si esta historia te movió algo por dentro,
Si sentiste algo real mientras la escuchabas, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos historias como la de Lucía cada semana. Historias reales de personas que enfrentaron la oscuridad y encontraron luz. Historias que restauran la fe en la humanidad y nos recuerdan que siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Y si quieres ayudarme a que más personas conozcan esta historia, a que más corazones sean tocados por el mensaje de Lucía, déjame un comentario escribiendo exactamente esto. Vi la historia completa y creo en los milagros. Así sabré que estuviste aquí hasta el final, que esta historia llegó a ti de la manera en que debía llegar. Y si puedes dejarme un like, me ayudarías enormemente a que YouTube muestre este video a más personas que necesitan escuchar este mensaje hoy. Porque tal vez ahora mismo hay alguien sintiéndose invisible, alguien que perdió la esperanza, alguien que necesita saber que su vida puede cambiar. Y tu simple gesto de compartir, de comentar, de dar like, puede hacer que esa persona encuentre esta historia en el momento exacto en que más la necesita. Antes de que te vayas, quiero invitarte a ver el siguiente video que aparece en tu pantalla. Es otra historia real, igual de poderosa, igual de transformadora. Una historia sobre un anciano olvidado en un hospital y el acto de amor que cambió todo. Te prometo que no te vas a arrepentir. Gracias por estar aquí. Gracias por creer en las historias que sanan. Gracias por ser parte de esta comunidad que elige la esperanza sobre el cinismo, la fe sobre el miedo, el amor sobre la indiferencia. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y recuerda, tú también puedes ser el milagro en la vida de alguien más.